Hay errores que cuestan dinero, errores que cuestan tiempo, errores que cuestan oportunidades, pero hay uno que puede costarte la vida entera: confiar en todo el mundo. Sí, este es el mayor error que millones de personas cometen todos los días, y que Jim Rohn, décadas atrás, ya lo había advertido con una claridad brutal. Porque aquí viene una verdad incómoda: no todo el que sonríe es tu amigo. No todo el que te da un consejo tiene buenos motivos. Y no todo el pianito que se queda cerca quiere verte crecer. Jim lo decía de manera directa: debes ser amable con todos, pero selectivo con aquellos a quienes permites influenciar tu vida. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Piensan que mientras más amigos tengan, mejor. Que mientras más conversaciones, más opiniones, más consejos, más sabios serán. Pero la realidad es todo lo contrario. Demasiadas voces crean demasiada confusión. Y cuando empiezas a darle peso a cada palabra que recibes, terminas paralizado, dudando de tus decisiones, postergando tus sueños y viviendo una vida que no diseñaste tú, sino todos los demás. Jim contaba que en sus primeros años cometió este error una y otra vez. Escuchaba a cualquiera que quisiera opinar sobre su negocio, sobre su vida, sobre su futuro. Y poco a poco, empezó a darse cuenta de que estaba siendo arrastrado en todas las direcciones, menos en la que él quería ir. Por eso, Jim formuló una de sus reglas de oro para la vida: filtra, evalúa y elige con cuidado a quién le das el privilegio de influenciarte. Porque sí, es un privilegio, no un derecho automático, no una obligación social. El acceso a tu mente debe ser exclusivo para personas que ya están donde tú quieres llegar. Y aquí viene el golpe más fuerte: si sigues confiando en todos, seguirás siendo moldeado por la mediocridad de la mayoría. La pregunta que tienes que hacerte es: ¿quién está realmente calificado para aconsejarte sobre tu vida? Y si la respuesta te incomoda, es señal de que este video te va a transformar. Jim Rohn siempre fue claro con esto: no aceptes consejo financiero de alguien que está quebrado. No aceptes consejo de relaciones de alguien que nunca ha tenido una relación sana. Y no aceptes consejo de vida de alguien que no está disfrutando la suya. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que la mayoría de las personas escucha a cualquiera que hable fuerte, a cualquiera que insista, a cualquiera que use frases que suenan bien, aunque estén vacías. Y lo peor es que esas opiniones se cuelan en tu mente, como veneno en pequeñas dosis. Al principio, ni lo notas. Solo sientes que dudas más, que procrastinas más, que tus decisiones ya no son firmes, que tus metas empiezan a parecerte demasiado grandes, demasiado imposibles, demasiados sueños locos, y todo porque te rodeaste de personas que hablan mucho, pero que han logrado poco. Jim Rohn lo llamaba la trampa de los consejos baratos. Porque sí, los consejos de estas personas son baratos, pero el costo que tú pagas por escucharlos es altísimo. Piénsalo: cada vez que alguien te dice que no puedes, y tú le crees, pierdes un pedazo de tu futuro. Cada vez que alguien te dice que no vale la pena intentarlo, y tú le haces caso, te alejas un paso más de tu propósito. Y lo más peligroso: con el tiempo, empiezas a convertirte en uno de ellos. La persona que solo sabe criticar, que solo sabe poner excusas, que solo sabe señalar lo difícil, pero nunca construir soluciones. Jim decía que él tuvo que hacer un corte radical. Decidí que solo escucharía a personas con resultados, personas con carácter y personas con integridad. Y a partir de ahí, su vida cambió. No porque la suerte le sonriera, sino porque finalmente estaba alimentando su mente con las voces correctas. Así que, aquí va tu primer gran desafío de este video. Haz un inventario brutal de las voces que escuchas cada día y empieza a preguntarte: ¿esta persona tiene el resultado que yo quiero? ¿Esta persona vive lo que predica? ¿Esta persona me inspira o me limita? Si la respuesta es negativa, ya sabes lo que tienes que hacer.
Jim Rohn lo decía así de claro en sus conferencias. Cada conversación te acerca o te aleja de tu futuro. Y eso incluye a las pequeñas conversaciones diarias, la charla casual en la cafetería, la llamada de ese amigo que siempre se queja, el mensaje de ese conocido que solo sabe hablar de problemas, la reunión donde todos compiten por ver quién está más cansado, o más frustrado, o más arruinado. Y tú, sin darte cuenta, vas absorbiendo ese ambiente. Empiezas a normalizar el drama, a justificar la mediocridad, a pensar que luchar por algo mejor es ser un iluso. Jim contaba que en sus años más difíciles tuvo que tomar una decisión dolorosa: pasar menos tiempo con algunas de las personas que más quería. No porque las odiara, no porque les deseara el mal, sino porque entendió que su energía, su enfoque y su futuro estaban en juego. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque prefieren seguir rodeados de gente conocida que enfrentarse a la incomodidad de la soledad temporal, la incomodidad de buscar un nuevo círculo, de empezar a leer libros que retan, de escuchar audios que incomodan, de exponerse a ideas que duelen, pero que transforman. Jim Rohn decía que una de las cosas más valientes que puedes hacer en la vida es hacer un inventario de relaciones y tener el coraje de decir: gracias por todo, pero ya no puedo seguir aquí, y aquí te va una verdad que nadie quiere decirte. Si sigues rodeado de gente sin metas, terminarás siendo igual que ellos. No por falta de talento, no por falta de potencial, sino por pura contaminación mental. Porque al final, no somos más que el resultado de las conversaciones que toleramos, de las ideas que aceptamos y de los límites que permitimos. Así que, si te está doliendo este mensaje, perfecto, porque eso significa que toca hacer el trabajo interno que la mayoría evita. Y como Jim siempre decía, el dolor de hoy es el precio de la libertad de mañana. Ahora, hablemos de un enemigo silencioso: la lealtad mal entendida. Jim Rohn explicaba que muchas personas siguen atadas a círculos tóxicos, no por falta de conciencia, sino por un falso sentido de lealtad. Dicen cosas como: es que son mis amigos de toda la vida. Mi familia siempre ha estado conmigo. No puedo alejarme, sería egoísta. Pero Jim lo dejaba clarísimo: la verdadera lealtad no consiste en arruinar tu vida para no incomodar a otros. Ser leal a alguien no significa permitir que te hundan emocionalmente. No significa aceptar el drama constante, ni ser cómplice de la mediocridad ajena. Jim lo explicaba así: puedes amar a las personas, pero desde la distancia necesaria para proteger tu futuro. Y esa es una de las decisiones más adultas que tendrás que tomar. A veces, proteger tu paz, tu energía, tu enfoque, implica limitar el acceso que ciertas personas tienen a tu vida. Porque cada vez que entras en una conversación negativa, cada vez que permites que alguien te descargue su frustración, cada vez que terminas una reunión sintiéndote más vacío que antes, estás regalando minutos, horas, días de tu vida a personas que ni siquiera se están esforzando por mejorar la suya. Jim lo llamaba intercambiar tu energía por nada. Y cuando eso pasa una y otra vez, la factura emocional llega. Empiezas a sentirte cansado, sin ganas, confundido, perdido, y lo peor, ni siquiera sabes por qué. Culpas al trabajo, a las circunstancias, a la suerte. Pero el verdadero ladrón está en tu agenda, en tu lista de contactos, en esos mensajes que toleras, en esas llamadas que contestas por compromiso. Así que hoy es el día para hacer el corte. Jim decía: tu futuro te está observando y esperando que tomes decisiones valientes. Jim Rohn contaba una anécdota que a muchos les quedó grabada para siempre. Durante una charla, alguien del público le preguntó: Jim, ¿cómo puedo mantenerme motivado si todas las personas a mi alrededor son negativas? Y la respuesta fue tan simple como demoledora: sal de ahí. Nada de fórmulas mágicas, nada de resiste un poco más, nada de sé más fuerte que ellos. Solo una decisión: cortar el lazo. Porque Jim sabía algo que mucha gente se niega a aceptar:
no importa cuánta motivación tengas. Si sigues sumergido en un ambiente que te envenena, la motivación es como un fuego, pero si lo rodeas de viento helado todos los días, se apaga. Así de simple. Jim decía, rodéate de personas cuyo solo hecho de estar cerca haga que quieras ser mejor. Y aquí es donde muchos sienten el verdadero dolor, porque cuando empiezas a analizar tu círculo, te das cuenta de que llevas años invirtiendo tiempo, cariño y energía en personas que no invierten nada en ti. Personas que solo llaman para quejarse, que solo te buscan cuando necesitan algo, que jamás celebran tus victorias, pero sí están ahí cuando fracasas, para recordarte lo que hiciste mal, y tú, por costumbre, por miedo a la soledad, por evitar el conflicto, sigues ahí, aguantando, justificando, perdonando, dándoles más acceso del que jamás se ganaron. Jim lo decía así: la vida es demasiado corta como para compartirla con quienes no suman. Él contaba que en el momento en que empezó a ser selectivo, su nivel de enfoque cambió, su productividad se disparó, su motivación ya no era algo que tenía que buscar, sino algo que fluía de manera natural, solo por estar rodeado de personas que vibraban en otra frecuencia. Porque sí, el entorno correcto hace que el éxito sea casi inevitable, así como el entorno equivocado hace que el fracaso sea solo cuestión de tiempo. Y aquí viene un desafío práctico que Jim solía lanzar a su audiencia. Haz una lista hoy mismo de las 5 personas con las que más tiempo pasas y pregúntate con brutal honestidad: ¿ellos me están acercando o alejando de la vida que quiero? Si la respuesta no te gusta, entonces ya sabes cuál es tu próxima gran tarea. Jim Rohn tenía una frase que parecía una bofetada directa al ego de su audiencia: si sigues igual, vas a terminar igual. Y aunque suene obvio, es la verdad que más duele aceptar. Porque aquí está el punto clave: si no haces un cambio radical en las personas con las que compartes tu tiempo, tu vida, en 5 años, será exactamente igual o peor que hoy. Peor, porque además de seguir estancado, cargarás con la frustración de saber que te advertimos, que tú sabías, que escuchaste este video, y aún así, no hiciste nada. Jim hablaba mucho del arrepentimiento tardío. Decía que él conoció a demasiadas personas que llegaron a los 50, a los 60 años, miraron atrás y solo pudieron decir: si tan solo hubiera cambiado de círculo antes. Personas llenas de talento, de ideas, de potencial, pero que desperdiciaron décadas, escuchando las opiniones equivocadas, siguiendo los consejos de gente frustrada y dejando que otros definieran lo que era posible o imposible para ellos. Y Jim siempre preguntaba: ¿vas a esperar a que sea demasiado tarde para reaccionar? Porque mientras tú sigues posponiendo el corte, el tiempo sigue avanzando, las oportunidades siguen pasando, la vida sigue moviéndose, y otros, que sí tomaron decisiones valientes, ya están construyendo la vida que tú dices querer, pero que no estás dispuesto a pelear. Aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que te sigan contaminando? ¿Cuántas metas más vas a enterrar solo por no incomodar a los demás? ¿Cuántas veces más vas a decir: el próximo mes empiezo? Jim decía que cuando entendió esto, hizo una lista de contactos y sin piedad empezó a cortar. Amistades de años, socios que no tenían visión, familiares que solo sabían criticar. Y fue solo después de eso cuando su vida empezó a despegar de verdad. Porque el éxito no es democrático. No puedes llevar a todo el mundo contigo. Y cuanto antes lo aceptes, más rápido empezarás a avanzar. Jim Rohn lo resumía en una frase que muchos subestimaron: hasta que fue demasiado tarde. No puedes cambiar el destino si no cambias las compañías. Y aquí viene el último golpe de realidad. No importa cuántos libros leas, cuántos cursos hagas, cuántos videos motivacionales consumas, si después de todo eso, vuelves a sentarte en la misma mesa, con la misma gente, teniendo las mismas conversaciones mediocres, nada, absolutamente nada,
va a cambiar. Porque el mayor saboteador de tu futuro no son tus enemigos declarados. Son esos amigos cómodos, esa familia negativa, ese círculo de personas que te mantiene emocionalmente anestesiado, sin energía, sin visión, sin coraje. Jim Rohn decía que la transformación empieza cuando tienes el valor de quedarte solo, por un tiempo, por el tiempo que sea necesario, hasta que encuentres el nuevo círculo que te impulse hacia adelante. Sí, al principio duele. Sí. Puede que pierdas a personas que significaron mucho en tu pasado, pero aquí viene la pregunta que define todo. ¿Vas a seguir siendo esclavo de tu historia o vas a escribir una nueva? Porque la vida no va a esperar a que te sientas listo. Las oportunidades no van a tocar tu puerta eternamente. El tiempo va a seguir corriendo. Y dentro de unos años, solo habrá dos tipos de personas: los que actuaron y los que se quedaron preguntándose qué habría pasado si. Así que, si este mensaje te sacudió, si algo dentro de ti está gritando que ya no puedes seguir igual, haz lo que la mayoría nunca hace. Toma acción hoy. Empieza a limpiar tu entorno, a proteger tu mente y a construir el círculo que tu futuro merece. Si quieres más contenido así, si quieres seguir recibiendo estas verdades que incomodan pero transforman, suscríbete a este canal ahora mismo y déjanos en los comentarios: hoy elijo mi futuro. Porque como decía Jim Rohn, no puedes tener una vida de excelencia rodeado de gente mediocre. La elección es tuya y ahora quiero que te imagines un momento. Piensa en la vida que realmente quieres vivir. Esa versión de ti que ya dejó de poner excusas, que ya no pide permiso para soñar en grande, que se levanta cada mañana con propósito, con energía, con claridad. Esa versión de ti existe, pero solo si estás dispuesto a pagar el precio. Y ese precio empieza hoy, con una sola decisión: cerrar la puerta a las influencias que te están destruyendo por dentro. Jim Rohn lo decía así, sin adornos. El dolor de cortar con las personas equivocadas dura días o semanas, pero el dolor de seguir igual te persigue el resto de tu vida. ¿Y tú? ¿Qué dolor prefieres? ¿El dolor temporal de una decisión valiente? ¿O el dolor eterno del arrepentimiento silencioso? Porque aquí no se trata de ser egoísta. Se trata de ser estratégico con tu vida, de ser el arquitecto de tu propio futuro, de dejar de actuar como víctima y empezar a liderarte como el protagonista de tu historia. Jim siempre terminaba sus conferencias con una frase que hoy quiero dejarte a ti también: o cambias tú, o la vida te va a cambiar a la fuerza. Y créeme, no te va a gustar. Así que, si este video te movió, si algo dentro de ti sabe que es ahora o nunca, haz lo que la mayoría no hace. Suscríbete al canal. Deja tu comentario diciendo: hoy tomo el control de mi entorno, y comparte este video con esa persona que sabes que también necesita escuchar esto. Porque si tú empiezas a cambiar, quién sabe, quizás seas tú el que inspire a otros a hacerlo también. La elección, como siempre, es solo tuya.